Mi nombre es Amelia. Tengo 35 años. Y hoy, enterré a mi esposo, James, sola, en un país extranjero. Después de más de 30 horas sin dormir viajando, por fin llegué a casa. Mis manos todavía temblaban cuando abrí el chat familiar y escribí. Mi vuelo llega a las 5 de la tarde. ¿Alguien puede pasar por mí? La respuesta llegó rápido. Troy, estamos ocupados. Pide un Uber. Mamá, ¿por qué no te organizaste mejor? Me quedé mirando la pantalla, con la vista borrosa. Mis dedos temblaban mientras forzaba una respuesta. No se preocupen. Pero por dentro, algo se rompió por completo. Lo que no sabía en ese momento era que, en unas horas, mi familia estaría viendo cómo mi vida se desmoronaba en las noticias de la noche. Antes de que el dolor lo destruyera todo, mi vida había sido perfecta. James y yo nos conocimos en la universidad, en segundo año. Derramó café sobre mi libro de economía, lo arruinó por completo, y se empeñó en reemplazarlo. De alguna manera, ese desastre incómodo se convirtió en una cena, y luego en todo. Nos casamos después de graduarnos y construimos una vida juntos en Portland. Yo me convertí en directora de marketing, y James prosperó como ingeniero de software. Compramos una casa acogedora de 2 pisos, con un jardín en el que yo ponía todo mi corazón cada primavera. James solía bromear diciendo que mis tomates podrían ganar premios en la feria estatal. 10 años pasaron como un sueño. Viajábamos siempre que podíamos. Organizábamos noches de juegos todos los jueves. Ahorrábamos con cuidado para el futuro que estábamos construyendo juntos. Incluso hablábamos de formar una familia pronto. El cuarto extra ya lo habíamos convertido en oficina, pero ambos sabíamos que eso no sería para siempre. Entonces, el otoño pasado, todo cambió. A James le ofrecieron un contrato de 6 meses con una empresa tecnológica internacional en Singapur. Era la oportunidad de su vida, algo que cambiaría su carrera, emocionante e imposible de rechazar. Decidimos convertirlo en una aventura. Arreglé trabajar de forma remota durante 3 meses para dividir el tiempo entre continentes. La noche antes de que se fuera, cenamos en casa. Recuerdo todo, la música suave, la luz de las velas, la forma en que me miraba. 6 meses se van a pasar volando, prometió, entrelazando sus dedos con los míos. Y luego empezaremos nuestro siguiente capítulo. Durante los primeros 2 meses, hicimos videollamadas todos los días. Incluso viajé para visitarlo 3 semanas durante las fiestas. Se sentía como una segunda luna de miel. Singapur era vibrante, lleno de vida, de color y posibilidades. James me enseñó todo, su trabajo, sus cafés favoritos, playas escondidas en islas cercanas. Éramos felices. De verdad felices. Incluso empezamos a hablar en serio sobre intentar tener un bebé cuando terminara su contrato. Y entonces, llegó la llamada. Yo estaba en Portland cuando pasó. Durante nuestra videollamada de la mañana, James mencionó que tenía dolor de cabeza. Seguro es estrés, dijo, frotándose las sienes. Tengo una entrega importante. 8 horas después, su compañero de trabajo me llamó, desde el teléfono de James. Se había desplomado en medio de una reunión. Para cuando reservé el primer vuelo disponible y llegué 26 horas después. James ya estaba en coma. Aneurisma cerebral. Las palabras no se sentían reales. Los doctores habían hecho una cirugía de emergencia, pero el daño era catastrófico. Durante 5 días, me senté junto a su cama en el hospital. Le tomé la mano. Le hablé. Supliqué por un milagro. Nunca llegó. James nunca despertó. Tenía 37 años. Todo lo que siguió se sintió como una pesadilla de la que no podía escapar. Un hospital en el extranjero. Papeles confusos. Conversaciones fragmentadas con aplicaciones de traducción e intérpretes apresurados. Cada paso era imposible, y estaba completamente sola. Llamé a mi familia todos los días. Sus respuestas siempre eran las mismas. Estamos rezando por ti. Seguido de excusas. Razones para colgar rápido. Mi mamá me preguntó si tenía seguro de viaje. Troy sugirió que contratara a alguien allá para poder regresar más rápido. Pero no podía dejar a James. No así. No en un país donde no conocía a nadie más que a sus compañeros de trabajo. Así que me quedé. Me encargué de todo yo sola. 3 días solo para conseguir su certificado de defunción. Oficinas interminables. Procesos confusos. Y luego vino la decisión más difícil, enterrarlo en Singapur, porque traerlo a casa era demasiado caro. El funeral fue pequeño. Algunos compañeros de trabajo.
Un par de extranjeros. Y yo. Sin familia. Sin amigos de toda la vida. Mis padres dijeron que los vuelos eran muy caros. Troy tenía compromisos importantes de trabajo. Así que me quedé ahí, sola, mientras bajaban a mi esposo a la tierra. Al otro lado del mundo. La carga financiera casi me destruye. El seguro cubrió algunos gastos, pero no lo suficiente. Vacié nuestros ahorros. Llevé las tarjetas de crédito al límite. Pagué todo sola. Y aún así, seguí informando a mi familia, esperando algo más que condolencias breves o consejos prácticos. Viendo hacia atrás, no debió sorprenderme. Así siempre habían sido. Cuando me gradué de la preparatoria como la mejor de la generación, se fueron temprano, para llevar a Troy a un partido de béisbol. En mi graduación universitaria, llegaron tarde, y se fueron temprano. Incluso en mi boda, mi mamá pasó más tiempo quejándose de que Troy llevó a la novia equivocada que celebrando mi matrimonio. Toda mi vida, les puse excusas. Me dije que así era su forma de querer. Pero de pie frente a la tumba de James, finalmente entendí la verdad. Hay personas que simplemente no tienen la capacidad de estar para los demás, sin importar cuánto importe. Después del funeral, todo se volvió aún más difícil. La burocracia de Singapur exigía múltiples copias certificadas de documentos, cada una verificada en diferentes oficinas por toda la ciudad. Durante 3 días, fui de edificio en edificio bajo un calor sofocante, haciendo filas interminables, intentando hablar mientras el dolor me cerraba la garganta. Por las noches, me derrumbaba en nuestro departamento, rodeada de las cosas de James. Su ropa todavía olía a él. En mi última mañana, visité su tumba por última vez. El cementerio estaba en silencio. Tranquilo. Los pájaros cantaban suavemente en los árboles. Coloqué flores frescas junto a su lápida y me senté en el pasto húmedo. Te voy a llevar conmigo, susurré. Sus libros favoritos. El reloj que le regalé. Las conchas que recogimos juntos. Te voy a mantener vivo en mi corazón, todos los días. El viaje de regreso fue brutal. Un retraso de 6 horas en Singapur. Una conexión perdida en Tokio. Una noche en un hotel del aeropuerto. Turbulencia fuerte en el último vuelo. Para cuando aterricé en Portland, solo me sostenía el dolor. Y aún así, una pequeña parte de mí esperaba que mi familia estuviera ahí. No lo estaban. En la zona de equipaje, miré mi teléfono cuando llegó otro mensaje. Troy, no podemos cambiar nuestros horarios de último momento. Mamá, tenemos planes para cenar. Papá, maneja con cuidado. Eso fue todo. Ni un ¿estás bien? Ni un bienvenida a casa. Nada. Escribí, no se preocupen. Entiendo. Pero no entendía. Para nada. Mientras empujaba mi equipaje hacia la salida, una rueda se atoró. La maleta se volteó. Se abrió de golpe, y las cosas de James se esparcieron por el suelo. Caí de rodillas, intentando recoger todo mientras las lágrimas me nublaban la vista. Su suéter. Sus zapatos. Su corbata. Cada cosa se sentía como perderlo otra vez. Déjame ayudarte. Una mujer se arrodilló junto a mí. Su gafete decía Gloria. ¿Estás bien? Esa pregunta me rompió. Nadie me lo había preguntado. Ni una sola vez. Mi esposo murió, susurré. Acabo de enterrarlo. Su expresión se suavizó. Me ayudó en silencio y luego me acompañó hasta la zona de recogida. ¿Alguien viene por ti? Negué con la cabeza. No. Mi familia está ocupada. No dijo nada. Solo se quedó conmigo hasta que llegó mi transporte. Cuídate mucho, dijo, apretando mi mano. Fue más amabilidad de la que mi propia familia me había mostrado. El viaje a casa costó $78. El conductor, Paul, mantuvo la conversación ligera. Sonaba música suave. No insistía. Cuando llegamos, la casa se veía igual, pero se sentía completamente vacía. James nunca volvería a cruzar esa puerta. Nunca volvería a reír. Nunca volvería a quejarse del árbol de maple. Nunca volvería a estar ahí. Dentro, la casa estaba fría. El termostato no se había ajustado. El correo se desbordaba. El refrigerador solo tenía comida echada a perder. Todo lo que mi familia había prometido, no lo habían hecho. Me quedé ahí, rodeada de silencio. Y por primera vez, lo entendí de verdad. Estaba completamente sola. Demasiado agotada para lidiar con nada, me arrastré escaleras arriba. No pude obligarme a dormir en nuestra cama. En cambio, me dejé caer en el sillón junto a la ventana del dormitorio,
todavía con el abrigo puesto porque la casa estaba helada. Rodeada de fotos enmarcadas de días más felices, por fin me permití derrumbarme. Lloré hasta que no quedó nada dentro de mí. Horas después, desperté temblando y desorientada. El silencio en la casa se sentía antinatural. Cuando James estaba vivo, el silencio nunca existía del todo, siempre había pasos en el pasillo, el zumbido de la cafetera abajo, su canto desafinado en la regadera. Ahora, no había nada. Solo vacío. Y el ocasional crujido de la madera. Mis ojos se desviaron hacia el closet de James. La puerta estaba entreabierta. Mi familia había prometido que organizarían sus cosas antes de que yo regresara, hacerlo más fácil para mí. No tocaron nada. Sus zapatos estaban perfectamente alineados, exactamente como los dejó. Su camisa de franela favorita aún colgaba en el gancho junto a la puerta, congelada en el tiempo desde la mañana en que se fue a Singapur. Era como entrar a un museo de mi vida pasada. Me dejé caer en el suelo del closet y apreté la franela contra mi pecho, desesperada por encontrar algún rastro de él. Pero no había nada. Ni aroma. Ni calor. Solo algodón limpio, y la quietud rancia de una habitación cerrada por demasiado tiempo. Había traído partes de él a través de un océano. Solo para descubrir que lo que dejé atrás ya no se sentía como él. La mañana llegó con un sonido extraño, como un gorgoteo húmedo. Aún rígida por haber dormido en la silla, bajé tambaleándome las escaleras. El ruido se hacía más fuerte con cada paso. Y cuando llegué a la cocina, me quedé congelada. El agua caía a chorros desde una enorme grieta en el techo. Corría por las paredes, salpicaba el suelo y se acumulaba alrededor de mis pies. Podía ver mi propio aliento en el aire. La casa estaba aún más fría que la noche anterior. El pánico me invadió mientras avanzaba entre centímetros de agua helada hacia el cuarto de servicio. Mis dedos ardían contra la válvula congelada mientras intentaba girarla. Finalmente, el agua se detuvo. Pero el daño ya estaba hecho. Los pisos de madera del comedor ya empezaban a levantarse. El techo de la cocina colgaba de forma peligrosa. El agua goteaba de las lámparas. La tubería se había congelado y reventado. Si alguien hubiera mantenido la calefacción encendida, como prometieron, nada de esto habría pasado. Me quedé ahí, en mi cocina inundada, mirando la destrucción. Y de alguna manera, no sentía nada. Después de todo lo demás, incluso parecía apropiado. Claro que esto también iba a pasar. Afuera, otra tormenta invernal se acercaba. Las alertas del clima inundaban mi teléfono. Mi familia claramente sabía que venía mal tiempo. Y aún así, nadie pensó en revisar la casa. A nadie le importó lo suficiente. Llamé a un plomero de emergencia. El martes es lo más pronto que podemos ir, dijo el operador con tono apenado. Todos están lidiando con tuberías reventadas por la helada. Martes. Apenas era viernes. Mi siguiente llamada fue a Troy. Contestó con tono molesto. Oye, no puedo hablar mucho, nos estamos preparando para cenar con los Wilson. La casa está inundada, dije sin emoción. Se reventó una tubería. Hay agua por todas partes. El plomero no puede venir hasta el martes. Qué mal, respondió con indiferencia. ¿Ya buscaste otros? Tal vez revisa en internet. Cerré los ojos. Troy, acabo de enterrar a mi esposo. He viajado más de 30 horas. No hay calefacción, el agua cae de las lámparas y no puedo quedarme aquí. ¿Puedo quedarme contigo? Silencio. Luego. La verdad, hoy no es buen momento. Lisa y yo tenemos invitados, y el cuarto está lleno de sus cosas. ¿Ya hablaste con mamá y papá? Claro. Mi mamá contestó con excusas listas. Ay, hija, normalmente diríamos que sí, pero mañana tenemos reunión aquí. Hemos estado preparando todo el día. Y tu papá anda mal de la espalda. No podemos recibir a nadie ahorita. Y luego añadió. ¿Por qué no te quedas en un hotel? Para entonces, no había comido nada de verdad en más de 24 horas. El dolor, el cansancio, el viaje y el caos me habían vaciado por dentro. Me sentía mareada. Enferma. Encontré unas galletas viejas en la despensa y las comí mecánicamente, de pie, con el agua helada cubriéndome los tobillos. Mis zapatos empapados entumecían mis pies. Ni siquiera me importó cambiarme. En un último intento desesperado por arreglar algo, lo que fuera, bajé al sótano a revisar el panel eléctrico. Tal vez al menos podría hacer funcionar parte de la calefacción. Las escaleras estaban resbalosas. El piso del sótano estaba cubierto de agua. Avancé con dificultad entre el agua hasta los tobillos,
iluminando con la linterna de mi celular. Entonces, mi pie resbaló. Me fui hacia adelante. Mi mano golpeó el panel eléctrico. Y una descarga violenta recorrió mi brazo. El dolor atravesó todo mi cuerpo. Salí disparada hacia atrás. Mi cabeza golpeó algo duro. La oscuridad lo cubrió todo. Cuando recuperé la conciencia, estaba tirada en el piso del sótano. Mi brazo ardía con un dolor punzante. Algo caliente corría por mi cara. Sangre. Toqué mi sien y mis dedos salieron rojos. Aturdida y temblando, me levanté hacia las escaleras. Cada paso era un esfuerzo enorme. Cuando llegué a la sala, mi vista se nublaba. Me dejé caer en el sofá. La casa estaba más fría. Mucho más fría. Ya no sentía los dedos. Ni los pies. Una parte lejana de mi mente entendió lo que pasaba. Hipotermia. Entonces, un pitido agudo rompió el silencio. El detector de monóxido de carbono. Mi sistema de calefacción había fallado. El gas llenaba la casa. Mi teléfono estaba a unos centímetros, sobre la mesa. Pero mi cuerpo no respondía. Mis extremidades se sentían como piedra. La oscuridad avanzaba. Y en esos últimos momentos, una extraña paz me envolvió. Si así terminaba, al menos estaría con James otra vez. Al menos el dolor se acabaría. Entonces, van. Alguien golpeando la puerta. Una voz lejana gritando. Y luego, nada. Después supe lo que pasó. Mi vecina, Diane Foster, había notado agua saliendo por debajo de mi puerta y bajando por los escalones. Primero llamó. Como no respondí, vino ella misma. Y cuando escuchó la alarma de monóxido sonando, llamó al 911 de inmediato. Los bomberos derribaron la puerta. Me encontraron inconsciente en el sofá. La casa estaba congelada, inundada y llena de niveles peligrosos de monóxido de carbono. Según los paramédicos, tenía hipotermia moderada, intoxicación por monóxido de carbono, una conmoción cerebral, lesiones por descarga eléctrica. Una hora más y esto habría terminado diferente, dijo uno de los paramédicos al doctor. En el hospital, actuaron rápido. Cobijas térmicas, oxígeno, monitoreo cardíaco. Me suturaron la herida sobre la ceja. Hicieron pruebas neurológicas. Vigilaron posibles arritmias por la descarga eléctrica. En algún momento del tratamiento, una enfermera llamada Sara notó mi pasaporte, con sellos recientes de Singapur. Vio mi anillo de bodas. Con suavidad, me preguntó qué había pasado. Medio consciente, le conté todo. Sobre James. Sobre haberlo enterrado en el extranjero. Sobre suplicarle ayuda a mi familia. Sobre el viaje de regreso. Sobre la casa inundada. Sobre haber sido completamente abandonada. Preocupada por mi total falta de apoyo, Sara documentó todo en mi expediente. Ninguna de las dos sabía que alguien más había escuchado. Un reportero local, Michael Chen, estaba en el hospital esa noche cubriendo emergencias relacionadas con la tormenta para las noticias. Escuchó a un paramédico hablar de mi caso en la sala de descanso. Una mujer recién viuda. De regreso tras enterrar a su esposo en otro país. Ignorada por su familia. Encontrada al borde de la muerte en su casa inundada. La historia era demasiado impactante para ignorarla. Michael entrevistó a Diane. Se veía completamente agotada cuando llegó a casa, dijo Diane frente a la cámara. Quise ir a darle la bienvenida, pero me ocupé preparando mi casa para la tormenta. No tenía idea de por lo que estaba pasando sola. También habló con los paramédicos que respondieron. Y uno de ellos, aún visiblemente afectado, compartió los mensajes que había visto en mi teléfono cuando me encontraron. El chat familiar. Aún abierto. Mostrando cada respuesta fría y distante. Aquí hay una mujer que acaba de enterrar a su esposo, dijo el paramédico a la cámara. Y lo único que pidió fue que la recogieran en el aeropuerto. Su familia le dijo que pidiera un Uber. Luego llegó a una casa descuidada y casi muere. Es desgarrador. Esa misma noche, mi historia estaba en las noticias locales. Mujer local regresa del funeral de su esposo en el extranjero y casi muere en su casa. El reportaje detallaba todo. Cómo había enterrado a mi esposo en Singapur. Cómo viajé más de 30 horas para regresar. Cómo mi familia se negó incluso a lo más básico. Cómo casi muero en un desastre doméstico prevenible. Y entonces, las redes sociales hicieron lo suyo. Capturas de pantalla del chat familiar, compartidas por alguien del hospital, se difundieron rápidamente en grupos comunitarios y plataformas locales.
El contraste entre mi petición desesperada y sus respuestas frías tocó una fibra sensible. En cuestión de horas, Almohadilla no se preocupen se volvió tendencia local, mientras desconocidos compartían sus propias historias de abandono familiar en momentos críticos. Y entonces pasó algo que nunca esperé. Bondad. Una empresa de plomería ofreció reparar mis tuberías gratis. Una compañía de restauración se ofreció a arreglar los daños por agua. Una cadena de hoteles donó 2 semanas de hospedaje mientras mi casa era reparada. El apoyo de completos desconocidos fue abrumador. Y luego, a las 10 de la noche, mi familia vio el reportaje. Según la enfermera nocturna que estaba en mi habitación cuando llegaron, Troy entró primero, pálido y alterado. Acabamos de ver las noticias, balbuceó. Lo están haciendo parecer como si te hubiéramos abandonado. Mi madre entró justo detrás de él, ya a la defensiva. Esto es una completa distorsión, le dijo bruscamente a la enfermera sin siquiera mirarme. No teníamos idea de que la casa estaba así. Amelia sabe que habríamos ayudado si hubiéramos entendido la situación. Mi padre se quedó en silencio, cerca de la puerta. Solo cuando la enfermera salió, se acercó a mi cama y preguntó en voz baja. ¿Vas a estar bien? Fue la primera pregunta sincera que cualquiera de ellos me hacía desde que murió James. En minutos, sus teléfonos comenzaron a explotar. Familia extendida. Amigos. Conocidos. Todos habían visto la historia. Mi tía Susan llamó a mi madre exigiendo saber por qué nadie me recogió en el aeropuerto. El jefe de mi padre le escribió, mostrando preocupación y haciendo preguntas incómodas. La imagen cuidadosamente construida de nuestra familia amorosa empezaba a romperse en público. Esa noche, entrando y saliendo del sueño, los escuché susurrar en el pasillo. No se disculpaban. No lloraban. Planeaban. Troy preocupado por su reputación profesional. Mi madre en pánico por lo que diría su club social. Mi padre sugiriendo llevarme a su casa después del alta para que la gente vea que nos importa. Ni una sola vez escuché arrepentimiento. Solo miedo. Solo apariencia. Solo ellos mismos. A la mañana siguiente, llegó la trabajadora social del hospital. Me dijo que el apoyo de la comunidad seguía creciendo. Un grupo de apoyo emocional ofrecía terapia. Un servicio de comida donó 2 semanas de alimentos preparados. Vecinos se ofrecieron para ayudar con mandados y tareas del hogar. Luego dijo algo que nadie me había dicho antes. Tienes opciones. No tienes que irte con tu familia si no es lo que quieres. La miré. Una elección. Nadie me lo había planteado así. Como si pudiera decidir lo que era mejor para mí, en lugar de aceptar lo poco que mi familia ofrecía. Pensé en James. Su voz resonó en mi mente. Tu valor no depende de que ellos sepan verlo. Y entonces, lo entendí. Para la mañana, ya estaba lo suficientemente estable para mantener conversaciones más largas. Mi familia permanecía en mi habitación en turnos perfectamente coordinados, asegurándose de que siempre hubiera alguien presente cuando entraba el personal. La actuación era impecable. Y completamente vacía. Troy no dejaba de mirar su teléfono, probablemente intentando controlar el daño. Mi madre acomodaba cosas mientras murmuraba que todo estaba exagerado. Mi padre permanecía en silencio junto a la ventana. Entonces entró el doctor Reynolds. Mi madre cambió al instante. Estamos muy agradecidos de que esté bien, dijo con una sonrisa cálida, tocando mi brazo. Se quedará con nosotros, por supuesto. La familia se mantiene unida en momentos así. El doctor me miró a mí, no a ella. ¿Qué sistema de apoyo tienes, Amelia? Nos tiene a nosotros, intervino Troy rápidamente. Todo esto fue un malentendido. Los medios lo exageraron. El doctor asintió. ¿Y alguien podrá supervisarla constantemente durante las próximas 48 horas? No debe estar sola. Claro, respondió mi madre con suavidad. Ya preparamos el cuarto. Entonces entró la enfermera Jessica. Revisó mis signos vitales y luego preguntó en voz baja. ¿Estás cómoda con este plan, Amelia? Porque hay alternativas si las necesitas. Mi madre se tensó. ¿Alternativas? Ella debe estar con su familia. Jessica la ignoró y me miró directamente. La decisión es tuya. Algo dentro de mí cambió. La decisión era mía. Respiré hondo. Quiero escuchar las alternativas. Silencio. Un silencio absoluto. Troy se quedó congelado con el teléfono en la mano. Mi madre me miró en shock. Mi padre se giró desde la ventana. Amelia,
dijo mi madre con dureza, no puedes hablar en serio. Después de todo lo que hemos hecho. ¿Qué han hecho exactamente? Las palabras salieron antes de poder detenerlas. Y una vez dichas, no podía retirarlas. Ni quería hacerlo. Cuando James estaba muriendo, estaban demasiado ocupados para venir. Cuando lo enterré sola, los vuelos eran muy caros. Cuando llegué después de 30 horas de viaje, me dijeron que pidiera un Uber. Cuando mi casa se inundó, priorizaron sus reuniones y cenas. Mi voz se mantuvo tranquila. Firme. Clara. Así que díganme, ¿qué han hecho exactamente que les dé derecho a controlar mi recuperación ahora que la gente está mirando? Troy se levantó de golpe. Eso no es justo, no sabíamos que era tan grave. No preguntaron, lo interrumpí. Ni una sola vez. La habitación quedó en silencio. Nunca preguntaron cómo estaba. Nunca ofrecieron ayuda sin poner excusas. No necesitaban que las noticias les dijeran que estaba destrozada y sola. Lo sabían. Simplemente eligieron no importarles. El rostro de mi madre se enrojeció. Siempre te hemos apoyado, tal vez no exactamente como tú querías, pero las familias no pueden dejar todo por cada crisis. La miré fijamente. Necesitar que alguien me recoja del aeropuerto después de enterrar a mi esposo es una crisis. Casi morir congelada en mi propia casa es una crisis. Troy soltó una risa burlona. Somos personas ocupadas, Amelia. No podemos estar pendientes de cada pequeño detalle. ¿Cada pequeño detalle? Repetí en voz baja. ¿Cómo si tu hermana recién viuda podría morir congelada? Mi padre finalmente habló. Amelia, el dolor está nublando tu juicio. Me giré hacia él. No. Por primera vez en mi vida, estoy viendo con claridad. Miré a los tres. Pasé toda mi vida aceptando migajas y convenciéndome de que eran suficientes. Jessica permanecía en silencio cerca de mí, dándome fuerza solo con su presencia. No los odio, dije suavemente. Ni siquiera los culpo por ser como son. Pero no voy a seguir fingiendo que pueden darme lo que necesito, cuando nunca lo han hecho. Mi madre cruzó los brazos. ¿Prefieres quedarte con extraños en lugar de con tu familia? Sostuve su mirada. Prefiero estar donde la bondad es real. La trabajadora social, la señorita Patel, entró con los planes de alta. Me explicó todo lo que habían organizado. 2 semanas en el Hotel Riverview. Servicio de comida a domicilio. Transporte a mis citas. Terapia de apoyo para el duelo. Vecinos pendientes de mí. Reparación de la casa y sistema de seguridad nuevo. El contraste era abrumador. Extraños habían mostrado más cuidado en 24 horas que mi familia en años. Acepto los arreglos, dije. Troy me miró incrédulo. ¿Estás eligiendo a desconocidos sobre tu propia sangre? Lo miré directo a los ojos. Estoy eligiendo la bondad sobre la obligación. Estoy eligiendo a personas que ayudan porque les importa, no porque se sientan avergonzadas. Mi madre tomó su bolso. Cuando entres en razón, estaremos aquí. Pero no esperes que dejemos todo cuando decidas que nos necesitas otra vez. Le di una sonrisa triste. Ese es justamente el punto. Nunca pude esperar eso de ustedes. Se fueron. Mi padre se quedó un momento en la puerta. Y por un segundo pensé que tal vez, solo tal vez, diría algo importante. No lo hizo. Solo asintió. Y salió detrás de ellos. Después de que se fueron, Jessica acomodó mis almohadas. Eso requirió valor, dijo. No se siente como valor, admití. Se siente como rendirse. Ella negó suavemente. No. Es darte permiso de sanar sin cargar también con el peso de ellos. Esa tarde, voluntarios y coordinadores llegaron para finalizar mi salida. El gerente del hotel me aseguró que todo estaba listo. La compañía de restauración mostró fotos del avance en mi casa. El coordinador de comidas habló sobre mis preferencias. Cada interacción confirmaba lo mismo. Esto no se trataba de rechazar a mi familia. Se trataba de aceptar, por fin, un tipo de amor que no venía con culpa, condiciones o resentimiento. Al anochecer, ya estaba instalada en una suite cálida del Hotel Riverview. La cama era suave. La habitación, acogedora. El refrigerador estaba lleno de comida nutritiva. Sobre el escritorio había una pequeña planta y una tarjeta firmada por el personal del hospital. Por primera vez desde que murió James. Sentí algo diferente al dolor. No felicidad. Eso aún estaba lejos. Pero algo más tranquilo. Algo frágil. Paz. Mientras el sol se ocultaba sobre el río,
susurré en el silencio. Creo que hoy estarías orgulloso de mí, James. Y en mi corazón, casi pude escucharlo responder. Siempre lo estuve. Solo necesitabas estar orgullosa de ti misma. Pasaron 3 meses de sanación lenta pero constante. Mi cuerpo se recuperó primero. La conmoción desapareció. La quemadura en mi mano sanó. La cicatriz en mi sien se volvió una línea fina y plateada. La recuperación emocional tomó más tiempo. Pero llegó. En el grupo de apoyo, guiado por una mujer amable llamada Eleanor, comencé a procesar no solo la pérdida de James, sino la verdad sobre mi familia. Como Eleanor decía, el duelo elimina las ilusiones. Nos obliga a ver lo que es real, lo bello y lo doloroso. Mientras reconstruían mi casa, me di cuenta de algo extraño. Su transformación reflejaba la mía. La empresa no solo reparó los daños. Mejoró todo. Un termostato inteligente. Un calentador de agua eficiente. Tuberías reforzadas. Lo que empezó como destrucción, poco a poco se convirtió en renovación. Y mientras mi casa sanaba, yo también. Los vecinos que apenas conocía se volvieron parte constante de mi vida. Diane Foster, de enfrente, llevaba sopa casera cada domingo. Robert y Thomas, a 2 casas, ayudaron a reconstruir mi jardín. María, una maestra jubilada al final de la calle, simplemente se sentaba conmigo en los días más difíciles. Sin consejos. Sin frases vacías. Solo compañía. Y a veces, eso era lo más importante. Mi familia mantuvo su distancia. Llegaban mensajes ocasionales, amables en apariencia, pero evitando hablar de lo ocurrido. Mi madre envió una tarjeta genérica firmada por los 3. Troy llamó una vez para ver cómo estaba, pero terminó quejándose de que sus clientes habían visto la noticia. Mi padre envió correos sobre seguros de vivienda. Fue su única forma de reconocer que algo importante había pasado. Respondí con educación. Brevemente. Pero el límite que tracé se mantuvo firme. No como castigo. Como protección. Mi corazón aún sanaba, y ya no podía permitirme relaciones que daban menos de lo que quitaban. 6 meses después de la muerte de James, creé la beca conmemorativa James Henderson para estudios internacionales en nuestra universidad. Con el dinero del seguro de vida, establecí un fondo para apoyar a estudiantes que estudian en el extranjero, especialmente con sistemas de apoyo en emergencias. La beca cubría viajes de emergencia para familiares, fondos para crisis, apoyo internacional en situaciones difíciles. Todo lo que yo había necesitado. Todo lo que yo no había tenido. Construir esa beca le dio propósito a mi dolor. Cada cláusula que escribí reflejaba una lección aprendida con sufrimiento. Cada medida de protección representaba algo que otra familia tal vez nunca tendría que soportar. James siempre creyó profundamente en la educación y en las oportunidades. Esto se sentía como la forma más adecuada de honrarlo. En lo que habría sido nuestro 11º aniversario de bodas, organicé una reunión en mi casa ya reconstruida para anunciar a la primera persona beneficiaria de la beca. Asistieron amigos que estuvieron conmigo en todo. También personas nuevas que llegaron a mi vida durante mi recuperación. Mi familia fue invitada. Rechazaron. Compromisos previos. Claro. Cuando le entregué el certificado de la beca a Angela, una estudiante brillante que se preparaba para estudiar en Japón, sentí la presencia de James más fuerte que en cualquier momento desde que lo perdí. No como algo sobrenatural, sino como la fuerza duradera del amor. Su influencia seguía viva en mi fortaleza, en mi resiliencia, en mi capacidad de darle sentido al dolor. Esta beca existe gracias a un gran amor y a una pérdida profunda, dije al grupo, con la voz firme. Pero también porque aprendí algo inesperado. La familia puede encontrarse en los lugares más sorprendentes. No siempre en la sangre, sino en quienes están cuando más importa estar. La semana siguiente, recibí algo que nunca esperé. Una carta escrita a mano de mi padre. La primera en toda mi vida. A diferencia de sus mensajes anteriores, esta contenía algo desconocido. Honestidad. Escribió. He estado pensando en lo que pasó después de que regresaste de Singapur. Aunque tu madre y tu hermano quizá nunca lo vean con claridad, quiero que sepas que reconozco nuestro fracaso, no solo en lo práctico, sino en la responsabilidad más profunda de acompañarte en tus momentos más oscuros. No tengo excusas. Solo un reconocimiento tardío e insuficiente. El hombre con el que te casaste estaría orgulloso de la mujer en la que te has convertido en su ausencia. Tal vez algún día, si estás dispuesta, podamos encontrar una forma de avanzar, no como éramos, sino como podríamos ser.
No respondí de inmediato. Hay cosas que merecen reflexión, no reacción. Hablé de la carta con mi terapeuta. ¿Qué es lo que realmente quieres de una relación con tu padre?, me preguntó. No lo que crees que deberías querer. No lo que lo haría sentir mejor a él. ¿Qué es lo que te haría bien a ti? La pregunta se quedó conmigo por días. Finalmente, respondí. Establecí límites claros. Acepté vernos ocasionalmente a comer, solo nosotros dos. Sin reuniones familiares. Sin fingir que todo estaba arreglado. Cualquier relación tendría que construirse con honestidad, respeto mutuo y esfuerzo real. Para mi sorpresa, aceptó sin discutir. Nuestro primer almuerzo fue incómodo. El segundo, un poco más fácil. Para el tercero, ya habíamos encontrado cierto ritmo. No era la relación cálida de padre e hija que muchos imaginan. Pero era real. Y por primera vez, la autenticidad era más importante que las apariencias. Mi madre y mi hermano siguieron distantes. Tarjetas en fechas especiales. Regalos impersonales. Amabilidad superficial. Nunca responsabilidad. Nunca reflexión. Lo acepté. Y dejé que fuera su decisión. Mi energía ahora pertenecía a otro lugar. A las personas que me nutrían en lugar de desgastarme. Un año después de la muerte de James, estaba de nuevo sola en un aeropuerto. Esperando un vuelo de regreso a Singapur. Esta vez para visitar su tumba en el aniversario. Mientras veía a las familias reunirse a mi alrededor. Lágrimas, risas, abrazos. Sentí tristeza. Pero no ese dolor desesperado de antes. Porque ahora entendía algo que antes no. La familia también se elige. El apoyo puede venir de desconocidos. De vecinos. De enfermeras. De amigos. De cualquiera que decida estar presente cuando más importa. Los límites no son muros. Son filtros. Dejan entrar lo que sana. Y mantienen fuera lo que daña. Y lo más importante. Aprendí que mi valor nunca dependió de la capacidad de otros para reconocerlo. Mientras abordaba el avión, pensé en lo diferente que se sentía este viaje comparado con el anterior. Hace un año, estaba destrozada. Rota por el dolor. Rota por el abandono. Desesperada por amor de quienes no podían dármelo. Ahora, llevaba conmigo algo más fuerte. Una comunidad. Una familia elegida. Personas que estuvieron. Personas que siguen estando. La mayor lección de aquel regreso tan doloroso no fue solo el fracaso de mi familia. Fue la extraordinaria capacidad de los seres humanos para acompañar el dolor de otros. Para ofrecer bondad cuando más se necesita. Para convertirse en familia a través de acciones, no de sangre. Si alguna vez te has sentido abandonado en tus momentos más difíciles, recuerda esto. Tu valor no se mide por la capacidad de otra persona de amarte bien. A veces, las personas de quienes esperamos apoyo simplemente no pueden dar lo que no tienen. Y eso no es tu culpa. El verdadero reto es mantenerse abierto. Abierto a la bondad inesperada. Abierto a la familia elegida. Abierto a la sanación. Incluso cuando el dolor hace que abrirse se sienta peligroso. Gracias por ser parte de esta historia. Y recuerda, tu historia importa. Tus límites son válidos. Y sanar siempre es posible. A veces, de formas que nunca imaginaste.